A Dios en esta mañana. Puedes tomar asiento. Les mando un saludo al pastor. Ahí debe estar por allá en la transmisión el pastor. Él está ahorita está compartiendo en una iglesia son nuestros hermanitos también, Alianza por la Vida, y él está ahí. El culto comenzó a las 10 de la mañana, entonces él ya estaba por ahí hace un ratito. Entonces, esta mañana quiero compartir con ustedes algo importante para cada uno de nosotros. Yo quiero tomar, no sé si desde dos perspectivas, tanto como de lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y por eso el mensaje de esta mañana se llama el poder transformador de compartir el Evangelio. Y quiero basarme en el libro de Mateo capítulo 28, y es ahí donde Jesús, cuando viene a la tierra, hace un llamado a cada uno de nosotros. Sí, Jesús ha venido a la tierra a transformar nuestra vida, ha venido a la tierra a mostrar su amor y a revolucionar todo lo que antes era la religión, pero Jesús viene a la tierra y hace un llamado. Y Mateo 28 voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, y si puedes leerlo conmigo va a salir en pantalla a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Mateo 28, 1, 2, 3. También producción está dormido. Producción. Bien, Mateo 28, 19 al 20. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí Jesús hace un llamado a todas las personas que hemos creído en Jesús, y por eso quiero partir desde lo primero, en que cuando nosotros hemos tenido ya un encuentro con Jesús y ya hemos nosotros escuchado de quién es Dios y hemos visto lo que Jesús hace a nuestra vida, porque es lo primero que Jesús hace a nuestra vida, es eso, que hay una transformación, y luego de ello viene un llamado, y ese llamado es lo que Jesús acaba de decir en Mateo 28, en el verso 19, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones habla de algo, de compartir el Evangelio. ¿Alguien recuerda qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, es algo bueno. Y bueno que nosotros podemos compartir, que es el Evangelio, es el amor de Jesús. Y lo que nosotros debemos de hacer ahora es esto: compartir del Evangelio. Y yo quiero hablarles de 4 puntos importantes que nos van a ayudar a entender por qué este Evangelio tiene un poder transformador, tanto en la vida de los demás y también en nuestras vidas. Entonces, quiero que comencemos. A lo largo de la Escritura y a lo largo también de los Evangelios, para todos los que hemos leído los Evangelios, encontramos ahí varias historias de varias personas, y entre esas tantas personas encontramos a los discípulos. Y los discípulos eran personas como tú y como yo, que ellos toman la decisión de seguir a Jesús. Miren, todos nosotros conocemos a algunos discípulos: Pedro, Andrés, Santiago, Mateo, Felipe, y todos ellos son discípulos, y los discípulos de Jesús fueron 12, y estos 12 han sido llamados. Y por eso el primer punto que quiero compartir es que predicar el Evangelio nos alinea con la misión de Jesús. Y alinearnos a la misión de Jesús es que Jesús no nos ha dejado solamente una simple recomendación, que a veces creemos, y esto vamos a hablarlo tal vez de manera general, creemos que todo lo que Jesús habla a veces es como: te recomiendo que, pero realmente Jesús nos ha dado amado, Dios nos ha dicho, Dios nos ha dejado una misión aquí en la tierra, y esta misión define nuestra vida. Yo creo y estoy seguro, tal vez cada uno de ustedes, que hemos encontrado el amor de Jesús y que hemos encontrado al Jesús que tal vez la Biblia habla o que alguien más nos ha contado,
y a este Jesús que hemos encontrado en nuestra vida. Nosotros hemos encontrado este plan de vida en nosotros. Yo creo que se los he compartido en temas anteriores, que sin Jesús o sin Dios, creo que nuestra vida no tiene sentido. Y si hablamos de lo que es el reino, si hablamos de lo que es la iglesia, si hablamos de todo lo que conlleva todo esto, y entender ahora qué es la misión de Jesús, nosotros tenemos un propósito en esto. Y por eso es que Jesús, cuando viene a la tierra, habla a personas, y habla a personas que eran como nosotros. Y aquí en la historia hay pescadores como Pedro y Andrés. También hay personas que eran cobradores de impuestos como Mateo. Personas que eran trabajadores comunes como Felipe o como Judas Iscariote, que era un y todos ellos tenían pues una vida normal, así como nosotros tenemos una vida normal. Pero la diferencia es cuando Jesús viene a la tierra y lanza este llamado que leímos en Mateo 28, cuando dice que vayan y hagan discípulos. Y por eso les decía al principio que quería tomar esta perspectiva desde cuando Jesús, lo que Jesús hace en nuestra vida y lo que Jesús puede hacer a través de nuestra vida. Y tomando la referencia de estos discípulos, de lo que Jesús hace con los discípulos en Mateo capítulo 4, ahí va a aparecer en pantallas, cuando Jesús viene y hace el llamado, dice: vengan a mí, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4, cuando nosotros vemos lo que en la Biblia aparece cuando los discípulos deciden seguir a Jesús. Y por eso es que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, viene este llamado de predicar el Evangelio. Y este llamado a predicar el Evangelio nos va a alinear con la misión de Jesús. Por eso dice la palabra que los discípulos dejaron todo, dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron su seguridad para unirse a la misión de Jesús. Y esta mañana, así como nosotros también hemos sido transformados por el poder de Jesús, hemos sido transformados por el amor de Jesús, también nosotros hemos sido y tenemos este llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Esta misión de Jesús no solamente se basa en algo que tengamos que hacer, porque Jesús piensa que no podemos o no hacemos nada más. Yo siempre digo, y siempre lo comentamos, no es porque no tengamos nada que hacer, sino porque hemos encontrado el sentido de nuestra vida, hemos encontrado una misión más grande en nuestra vida. Yo creo que me gustaría participar en esta misión que Jesús, cuando Jesús vino a la tierra. Sí, los que conocemos el caminar de Jesús en los evangelios y lo que hizo Jesús en la tierra, cuando Jesús vino en la tierra, no vino solamente a dar dictadura, no solamente vino a poner reglas, a decir, sí, la Biblia dice esto y tenemos que hacer todo esto y tenemos que actuar esto y tenemos que hacer esto, sino que Jesús vino a modelar algo diferente. Jesús vino a transformar lo que ya había en una religión y lo vino a transformar a lo que hoy conocemos y lo que nosotros hoy seguimos, que es esta vida de Jesús. Y por eso es que nosotros hemos sido llamados a poder ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo quiero que puedas comprender que este poder del Evangelio que hay en nuestra vida y que hay de por sí desde lo que es este llamado, nos va a alinear a la misión de Jesús. A veces andamos por la vida y no sé si alguno de nosotros todavía no encontramos o no hacemos clic de qué es lo que deberíamos de hacer en nuestra vida, o para qué existimos, o para qué hemos nacido, o para qué hemos sido creados. Cuando nos acercamos a Jesús, lo que Jesús quiere que vivamos. La palabra dice que Jesús quiere que vivamos una vida en ¿qué? Una vida en abundancia. Y Jesús quiere que vivamos de esta manera, pero nosotros aún no hemos encontrado como este propósito. Pero ese es el propósito de nuestra vida. Cuando nosotros encontramos a Jesús, encontramos ese propósito
Y ese propósito es compartir el evangelio con los demás. Y yo quiero tomar dos personajes en la escritura, y la primera voy a encontrar en el libro de Juan. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 4. Ahí vamos a poder encontrar al primer personaje que quiero que podamos hablar de él. Juan capítulo 4, versículo 13, lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús contestó, lee conmigo, dice: cualquiera que beba de esta agua, pero todos los que beban de la agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Al primer personaje se le conoce como la mujer samaritana. Y esta mujer, hay un tiempo en donde Jesús hace y planea el poder encontrarse con aquella mujer que era la mujer samaritana, y la mujer era samaritana y Jesús era judío, y en aquel entonces la palabra dice que los judíos y los samaritanos no podían tener comunicación, mucho menos una mujer con un nombre judío, no podía haber comunicación, y Jesús había planeado todo para poder tener ese punto de encuentro con la mujer. Y quiero decirte que el Evangelio nos va a llevar y nos va a acercar al latido del corazón de Dios. ¿Y por qué agarramos a esta mujer como referencia? Porque entendemos que Jesús es un Jesús y tiene el amor que rompe estas barreras. La religión, las leyes decían una cosa, y Jesús vino e hizo otras cosas. Y fue esto de romper estas barreras para acercarse a las personas. Y de esta misma manera nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que poder acercarnos hacia las personas sin barreras. A veces nosotros nos creemos tan buenos que decimos, creo que no podemos acercarnos a las demás personas para poder compartir. No sé si lo han escuchado, pero a veces a mí se me ha pasado, vienen y me preguntan, es que no sé si invitarlos porque es que como que es raro, ¿no? Es raro esta persona, es que como que es diferente, ¿no? Yo estaba platicando en estos días, esta semana estaba platicando con una persona de los jóvenes, estábamos platicando y les decía, yo tengo un amigo que obviamente vive su vida de manera diferente, y me decía, a mí me gustaría ir a la iglesia, pero él me dice, pero hay una barrera que no me permite ir, y esa barrera son las personas. Y dice, me gustaría ir tanto, pero no puedo ir. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me dice, es que yo me he visto así, soy así, tengo esto, pero yo sí quisiera acercarme, pero no puedo. Y es ahí donde me cae a mí el 20 y digo, sí, cierto. Hoy en día nos hemos dedicado, la iglesia, recuerda que la iglesia somos nosotros como personas, nos hemos dedicado tanto a crear barreras en vez de puentes. Si entendiéramos lo que es el evangelio y que son buenas noticias, que es algo bueno, que es algo que debería de cambiar la vida, el corazón, debería de cambiar un estado de ánimo a otro, este poder transformador. Nosotros como iglesia nos dedicamos a crear barreras. Y yo quiero hoy decirte, necesitamos ser personas que podamos crear puentes. Esos puentes en los que las personas puedan venir sin miedo, que puedan encontrar el amor de Jesús a través de nosotros. Jesús lo hizo. Jesús conocía el pasado, el presente y lo que la mujer estaba haciendo en ese momento. Porque la palabra de Dios, y tal vez hemos leído la vida de la mujer samaritana tenía hecho un desastre en su vida. No había un orden en su vida de la mujer
de aquella mujer y Jesús le dice lo que ella había hecho y lo que había hecho antes y lo que estaba haciendo ahora. Y Jesús le muestra su vida a la mujer. Pero eso demuestra que a Jesús no le interesa qué es lo que estamos pasando, o no le interesa más bien nuestra reputación o tal vez nuestro pecado. Porque tal vez hoy en día nosotros nos hemos enfocado más en la reputación de la persona, en el pecado de la persona, que en lo que puede recibir de Jesús. Y que lo que hizo Jesús con esta mujer fue eso: ver más allá del pecado, ver más allá de la reputación y acercarse con esta mujer. Y lo que Jesús estaba haciendo en este momento con aquella mujer era poder ofrecerle. Y por eso nosotros tenemos que ser así, poder ser personas que podamos ofrecerles a los demás esta agua que Jesús solamente da. Y lo que leímos en la palabra de Dios, cuando Jesús dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Y es la manera en la que nosotros debemos de acercarnos a las personas, sin barreras. Sin barreras. Yo creo que a partir de esta mañana necesitamos salir después de este momento de venir a la iglesia y todo, porque recuerden que venir a la iglesia no nos hace cristianos. Alguien mencionaba su testimonio en los encuentros que tuvimos unos fines de semana pasados y decía: lo verdadero está afuera. Y sí es cierto, la verdadera vida cristiana es cuando dejamos de estar aquí, cuando dejamos de estar en estas cuatro paredes, en este edificio, y es cuando nosotros nos relacionamos con las personas, cómo somos, cómo servimos. Y por eso hoy quiero darte este mensaje y recordarte el llamado que Jesús ya ha hecho en tu vida. Y cuando salgas de este lugar puedas decir: ya no quiero ser una persona que cree barreras, sino quiero ser una persona que pueda hacer puente, que podamos nosotros ofrecer lo que Jesús está ofreciendo en su naturaleza de amor. Y yo ahí puse algo: el latido del corazón de Dios, dice, no rechaza a quien la sociedad rechaza, sino que busca restaurar y conciliar. Y por eso el segundo punto es compartir el evangelio, nos acerca al latido del corazón de Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer puentes, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. No rechaza a quien la sociedad rechaza, sino que buscamos restaurar y reconciliar. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que tú deberías de hacer. Eso es lo que tu hombre, tu mujer, joven, señorita, deberíamos de hacer. Buscar restaurar y reconciliar. Obviamente a través del amor de Jesús. Y hay otra historia en la Biblia. Lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 1. A mí me encanta ver cómo Jesús nos enseña cómo debemos de ser. Yo creo que si no nos basáramos o si nos tendríamos que basar en alguien, debería ser en Jesús, debería ser en Él que podamos nosotros poner nuestra mirada. Marcos capítulo 1 verso 40 dice: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Dice, al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Lo que está pasando aquí lo vemos y lo leemos y vemos la compasión de Jesús y el amor de Jesús. Pero la historia en profundidad dice que los leprosos eran personas que habían ya o que deberían de estar aislados a los demás. O sea, entre nosotros aquí no podría ser un leproso, porque la ley así lo decía. Eran personas impuras, eran personas que no merecían estar con personas puras, que somos nosotros.
Y la palabra así lo dice. Y cuando Jesús viene a la tierra, sucede esta parte de la historia. Y cuando el leproso se acerca a Jesús y las demás gentes lo están viendo y toda la multitud lo está viendo y está viendo lo que está pasando. Hay varias historias donde los discípulos incluso dicen, no, aléjate de Jesús, no te puedes acercar, eres un leproso. Y le empiezan a decir muchas cosas. Y sí es cierto, porque la ley eso decía. Y la ley eso dictaba. Y es lo que tenía que hacer la gente. Y los leprosos sabían que no podían acercarse. Pero escucharon que Jesús estaba y este leproso en particular se acerca a Jesús. Y Jesús, en vez de seguir leyes, en vez de seguir lo que ya estaba establecido, Jesús se acerca. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que ya leímos al principio, desde el verso 40, cuando Jesús se acerca, dice que se arrodilla, se acerca y le suplica que lo sanara. Dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. La gente no podía tocar a los leprosos, pero Jesús lo hizo. Y eso una vez más nos está demostrando que Jesús, ¿qué es? Es una persona que crea puentes y no barreras. Puentes y no barreras. La ley decía algo, la sociedad decía algo, pero Jesús hacía lo que el corazón de Dios decía. Y por eso es que el latido del corazón de Dios es esto. A veces nosotros nos creemos tan dignos, nos creemos tan puros, tan cristianos, que no nos podemos acercar a alguien y predicar el evangelio. Hoy en día tal vez no es de esta manera, pero a veces creo que hemos vivido creando barreras. Pero hoy, iglesia, y cada uno de nosotros necesitamos poder ser estas personas que podamos ofrecer, que podamos crear puentes. Dice, el latido del corazón de Dios no teme a acercarse a los marginados, sino que abraza con compasión. Yo creo que después de estos dos ejemplos, es el ejemplo perfecto, creo yo, aparte de la mujer samaritana que les acabo de decir, creo que es el ejemplo con el cual podemos nosotros comprender y necesitamos actuar. Y ya no ser personas que creamos barreras, sino que ser personas que abrazamos, que vamos hacia las personas, que buscamos restaurar, que buscamos reconciliar. Y de esa manera nosotros tenemos que hacer. Y de estas dos personas, vemos lo que Jesús hace y cómo debemos de ser nosotros. Pero el resultado de estas dos personas que se acercan a Jesús es lo siguiente. Porque ambos comprueban el corazón, comprueban el latido de Dios, comprueban la naturaleza del amor de Jesús, lo comprueban. Ven, yo creo que el leproso pudo haber dicho, ¿por qué me estás tocando? ¿Qué está pasando? ¿No? Yo creo que Jesús pudo haber dicho, porque Jesús lo puede todo, pudo haber dicho, en el nombre de Jesús queda sano, y quedaba sano. Pero Jesús se acerca, lo toca y lanza la palabra. Y eso nos habla en eso. Tenemos que acercarnos hacia las personas, abrazarlos con compasión. Nosotros ya hemos comprobado este amor, así como el leproso, así como la mujer samaritana. La historia que se desenvuelve después, la mujer samaritana predicó el evangelio, y a través de esa predicación de esa mujer, muchos creyeron en Jesús. Y a través de la predicación, porque cuando termina, y se los quiero leer aquí acerca del leproso, el verso 43 de Marcos 1:43 dice, léelo fuerte, 1:12, dice, entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. 44 dice, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate al sacerdote y deja que te examine. Pero lo que está diciendo Jesús, no se lo cuentes a nadie. Jesús le dijo, no se lo vayas a contar a nadie. No le vayas a decir a nadie lo que hice, lo que pasó, que fuiste sano. No se lo vayas a contar a nadie. Pero lo que hizo el leproso, en cambio, lo encontramos en el verso 45. Ve lo que dice, 1, 2, 3 dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de
que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía amando a él. Ese es el resultado del amor de Jesús. Ese es el resultado de predicar el evangelio. Imagínense si nosotros saliéramos de este lugar y nos dedicamos a crear puentes. ¿Cuánta gente no se acercaría a Jesús? Pero nosotros, como les decía hace unos puntos anteriores, nos hemos dedicado a crear barreras, a crear barreras, a crear barreras, a crear barreras. Por eso estamos ahí toda la semana, hay grupo conexión, oye, invita a alguien, dile a tu amigo, dile a tu familia, que se acerque. Y sí es lo que pasa. Yo les contaba acerca de este amigo y me decía, es que no puedo acercarme. Y yo decía, o sea, tengo que asumir, y sí es cierto, hemos fallado como personas, como iglesia, y nos hemos dedicado a crear barreras. Pero creo que ya es tiempo de poder comprender el llamado de Dios y de comprender cuál es el latido del corazón de Dios. Y ese es su latido del corazón de Dios, crear puentes en vez de barreras. Jesús lo hizo y lo vemos con estos dos personajes y con ellos podemos entender. Y ahora lo que sigue, porque la perspectiva primero de entender lo que Jesús hace en nosotros, lo que Jesús hizo en la mujer, sanó su interior, sanó su pasado, sanó y liberó al leproso. Y el siguiente paso de ambos fue compartir el evangelio. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá no hemos recibido el poder de Dios en nuestra vida? ¿Alguien puede decir que no lo ha recibido? Todos hemos recibido ese poder, hemos recibido ese abrazo que no entendemos por qué, pero lo hemos recibido. Y lo siguiente que deberíamos de hacer es como el leproso hizo, compartir el evangelio, compartir el evangelio. Hoy ese es el llamado, que hoy podamos salir de ese lugar, que podamos salir y no literalmente tienes que ir con tu Biblia. No literalmente tienes que ir con tu Biblia todo el tiempo e ir predicando casa en casa. Y no necesariamente. En tu trabajo, en el área donde te muevas, en la escuela, en cualquier área en el que nosotros tengamos un punto de relacionarnos con alguien, poder demostrar cómo es el amor de Jesús. Yo siempre he pensado y he creído y siempre voy a decir que la gente tal vez va a conocer el amor de Jesús a través de nosotros. Tal vez nunca va a venir a una iglesia. Tal vez nunca va a ir a un grupo conexión. Tal vez nunca va a poder ir a un encuentro. A través de tu vida, de mi vida, va a poder conocer el amor que no tiene barreras. Va a poder conocer el amor que abraza en vez de que humilla. Pero eso solo lo va a hacer a través de nosotros. A través de nosotros. Y ese es el mensaje que hoy quiero compartirte, y que podamos hoy salir de ese lugar con una mentalidad diferente, con una mentalidad cambiada. La iglesia ya no debería ser catalogada como mi amiga me dijo. Una iglesia que pone barreras, que critica, que señala. Y lamentablemente así ha sido. Y así ha sido. Pero tú y yo creemos en Jesús, ¿sí o no? ¿Creemos en Jesús? Creemos en Jesús. Y si nos ponemos a estudiar la Biblia, lo que yo estoy hoy mencionando queda corto, porque podemos entender la vida de Jesús y podemos ver cómo Jesús vino a la tierra y lo que Jesús hizo y lo que tal vez nosotros deberíamos de estar haciendo pero no estamos haciendo. Y eso es lo que hoy tú y yo debemos de cambiar ese chip, debemos de cambiar ese pensamiento, debemos de dejar que el poder del evangelio transforme nuestro pensar. Ya transformó nuestra vida. Ahora tenemos que dejar que Dios transforme nuestro pensar para poder compartir el evangelio de Jesús. A través de esto podemos entender cuál es el latido del corazón de Jesús. Y quiero compartirte unas cosas más. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, 17. Ve lo que dice cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios obedecen cuando usamos tu nombre. Los discípulos fueron a predicar, Jesús envía a predicar.
y dice que regresan. Y el punto tercero que quiero compartirte dice, llevar las buenas nuevas renueva y llena nuestro espíritu. Si nos hemos encontrado tal vez en algún punto en donde ya no sabemos qué hacer, y esto para los que venimos a la iglesia ya después de un buen rato, y decimos, ¿qué es lo que está pasando con mi interior? Estoy viniendo, pero como que algo me falta. Y es esto. Tal vez lo que a todos nos hace falta es compartir el evangelio. Saben, el compartir el evangelio llena y renueva nuestro espíritu. No crean que solamente es un adicional de Jesús el compartir el evangelio, sino que compartir el evangelio tiene un propósito. El compartir el evangelio tiene asignado algo, y ser asignado algo poder renovarnos y llenar nuestro espíritu. Dice que los discípulos vinieron después de haber predicado. Yo creo, no sé cómo se han sentido cuando tal vez en su día de grupo dan un mensaje, ustedes o comparten la oración o comparten los anuncios. No sé cómo se han sentido ustedes en ese tiempo. Tal vez nosotros de los discípulos venimos de que estaba tan nervioso y me morí, y no sé, empezamos a decirte así. Pero vemos la diferencia entre los discípulos. Los discípulos llegaron de compartir el evangelio y llegaron llenos de alegría. Llegaron renovados en su espíritu. Y la palabra ahí menciona varias cosas, pero mencionaban los discípulos, nosotros decíamos que los demonios salgan y los demonios huían. O sea, veían lo que el poder transformador del evangelio hacía. Por eso ahí yo puedo comprender lo siguiente, que compartir el evangelio va a llenar y va a renovar nuestro espíritu. Necesitamos ser renovados y llenados. Tal vez nos hemos estancado, tal vez nos hemos quedado en ese punto, pero necesitamos renovarnos. ¿Cómo nos renovamos? No necesitas 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Necesitas compartir el evangelio de Dios. Único y sencillo. Podemos comprenderlo a través de la vida de los discípulos. Compartir el evangelio de Dios. Mañana que vayas a tu trabajo o hoy que vayas a donde vayas, comparte el evangelio. Va a haber algo diferente en ti. Te vas a sentir diferente. Dios va a empezar a llenar tu espíritu. Dios va a empezar a renovar tu espíritu a través de lo que estamos haciendo. Dice Hechos capítulo 4. Dice así que los creyentes que desaparecieron, que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí contó a la gente acerca del Mesías. Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos, cojos, fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Ahí lo vemos. Felipe lo experimenta cuando él va a predicar a Samaria. Experimenta que el predicar el evangelio trae alegría. Predicar el evangelio trae alegría. No solamente es de venir de domingos, no solamente es vivir de días de grupo, no solamente es vivir así, sino que es vivir una vida de acuerdo a Jesús, vivir una vida de acuerdo al modelo de Jesús, vivir una vida de acuerdo al latido del corazón de Jesús. Vivir así, vivir como los ejemplos que vimos anteriormente con el leproso, con la mujer samaritana, vivir de esa manera. Yo creo que aún Jesús, porque imagínate, Jesús ya sabía que iba a llegar el tiempo en el que Jesús tenía que sacrificarse, el tiempo que Jesús tenía que entregar su vida, tenía que morir como hombre. Ya iba a llegar ese tiempo, pero Jesús se dedicaba a compartir el evangelio, y aún sabiendo lo que venía o le esperaba, Jesús se renovaba día con día. En Jesús había un renuevo todos los días, pero que Jesús estaba compartiendo el evangelio de Dios. Y yo lo veo de esta manera, y yo creo que es de esta manera en la que Jesús se renovaba
a través de lo que Él hacía, a través de compartir el Evangelio de Dios. Al compartir el Evangelio no solo damos vida, porque sabemos que cambiamos eternidades. Recuerda que no cambiamos momentos, no cambiamos solamente ese estado de ánimo de ese momento, cambiamos una eternidad. Hoy en día cambiar la eternidad de lo que va a pasar después de la vida, cambiamos esa eternidad, pero no solo cambiamos vida, sino que también recibimos vida, también recibimos esa vida que necesitamos. Y si tal vez tú te has sentido cansado, te has sentido como que estoy desenfocado, no sé qué es lo que está sucediendo, estoy queriendo ir para adelante, pero algo está pasando, como el meme de la niña que dice, no sé qué me está pasando, pero algo me está pasando, dice la niña güerita chiquitita, y algo nos está pasando, y es que no estamos compartiendo el Evangelio de Dios. No estamos compartiendo el Evangelio de Dios. Buenas noticias. No estamos compartiendo la buena noticia del amor de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? Sanó tu corazón, sanó tus emociones, quitó lo que tenías y puso algo nuevo. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Tráelo a memoria y recuérdalo. Y eso es lo que debes de compartir. Lo bueno que Jesús hizo en tu vida, lo que Jesús está haciendo. Aún Dios sigue trabajando. Y eso es lo que tú debes de seguir compartiendo, lo que Jesús hace en nuestra vida. Yo quiero que puedas ponerte de pie en tu lugar. Ponte de pie. Juan capítulo 15 dice lo siguiente. Juan capítulo 15, verso 16. Y hoy es para todos nosotros. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Anunciar el Evangelio produce fruto eterno que trasciende la vida. Anunciar el Evangelio produce este fruto eterno. Nuestro impacto no se mide en logros temporales, y eso es lo que debemos de comprender. Este no es un logro temporal. Cuando tú empieces a compartir el Evangelio vas a ver que no solo es temporal. Estás cambiando una vida, estás cambiando una eternidad. Y no solo es una eternidad, es una familia, son generaciones. Estamos a días de poder tener un tiempo más de encuentros. Un tiempo más en donde nos organizamos y nos preparamos para compartir ese Evangelio de Dios en 2 días, en 36 horas. Y yo no sé tú, pero me emociona a mí el poder ver que el próximo mes tenemos esta oportunidad de poder acercar a alguien a Jesús y que alguien más pueda comprobar el amor de Jesús. Solamente eso va a pasar a través de nosotros. Entonces, el reto y el llamado y el recordatorio del día de hoy es eso. Salgamos de ese lugar, de ese edificio y que seamos personas que creamos puentes. Creamos puentes. Ahí la gente afuera, yo les decía, no tienen que ir diciendo por la vida, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. La gente les va a conocer por cómo somos esas personas que creamos puentes y no barreras. Esas personas que abrazamos a los que los demás rechazan. De esa misma manera debemos de ser. Si tú y yo seguimos a Jesús, si tú y yo creemos en Jesús, creemos en este amor de Dios, en el amor de Dios, entonces tenemos que vivir como Dios, tenemos que vivir como Jesús actúa, como Jesús quiere que vivamos. Es tiempo de hacerlo. Creo que ya ha llegado este momento. Yo creo que con estas dos personajes podemos entender. Creo que, y yo les he compartido este tiempo, ¿no? En la Biblia viene todo. En la Escritura viene todo. Creo que me quedo corto en palabras para poder explicarles cómo es el corazón de Dios. Pero es suficiente para poder comprender lo que debemos de hacer.
Ya Dios transformó nuestras vidas. Yo creo que Dios ya transformó y Dios aún sigue transformando sus vidas. Dios ya lo está haciendo. Dios, incluso hoy, Dios va a cambiar algo. Dios va a transformar algo. Si tú viniste cansado, Dios te va a dar fuerza. Si tú viniste agobiado, Dios va a cambiar eso que tú traes hoy. Hoy yo lo creo, Dios lo va a hacer. Y yo quiero orar por ti para que hoy podamos ver lo que el poder transformador de Dios hace en nuestra vida. Pero ya lo hemos experimentado, ya lo estamos experimentando, estamos viviendo en Dios. Salgamos como la mujer samaritana a predicar. Salgamos como el leproso y prediquemos. Que más gente conozca a Jesús. Que más gente viva en el amor de Jesús. Que más gente pueda experimentar ese amor que no tiene barreras, que no tiene condiciones. Vayamos por las demás personas. Vayamos por esa gente. No nos vayamos muy lejos, vayamos con nuestros amigos, con la gente que decimos que queremos. Que ellos puedan experimentar este amor. Que ellos puedan tener una eternidad diferente. Que puedan vivir una vida en abundancia como Jesús dice que vivamos. No nos vayamos tal vez con la gente que no conocemos, pero vayamos con la gente que amamos. Y si lo amamos, entonces me corresponde a mí compartirle el evangelio. Yo quiero que ahí en tu lugar traigas a memoria, y yo creo que es tiempo necesario de traer a memoria lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Cierra tus ojos ahí un minuto. Yo quiero que traigas a memoria qué ha hecho Jesús. Al acercarte a Jesús,